A mí siempre, no estoy acá como técnico, pues no soy un técnico en esto, soy un actor político e institucional, pero creo que la clave está en el foco de eh, todo lo que estamos hablando. Yo fue en enero, Matías me acompaña de la dirección de emergencias. En enero de este año hubo un incendio, fue chico, Patricia, capaz que en Pan de Azúcar, ¿te acordás? Creo que fueron unas 70 hectáreas, no más de eso. Yo justo estaba en una reunión en la base aérea eh, de Laguna del Sauce, de la aviación naval, tempranito, entonces me fui, que se estaba haciendo el centro de comando de incidente, que estaba, obviamente, bomberos. La causa fue una familia, dos personas, ya se le había avisado el año anterior que también eh, habían generado un incendio, que estaban haciendo una quema. Ellos dijeron, no sabíamos que estaba prohibido, porque hay un decreto que prohíbe las quemas a cielo abierto desde noviembre hasta el 30 de abril. ¿No? También a Patricia porque es la técnica que sabe de esto. Yo estoy pasando. Eh, entonces, cuando llegué, vi la situación, vi a bomberos, vi eh, una organización social que estaba también dando una mano. Dije, el principal problema y el principal desafío que tenemos es cómo comunicamos todo lo que estamos hablando acá. Entonces, capaz que nosotros entendemos absolutamente todo, ¿no? Y capaz que para nosotros es más fácil hablar en difícil, ¿no? Pero la realidad que el foco de lo que nosotros estamos hablando acá, si no lo sabemos comunicar, no sirve para nada lo que estamos hablando. Entonces, el otro día no, hace 3 semanas, justo estuve en el Instituto de la Policía Federal en Buenos Aires, en una conferencia que estaban presentando los sistemas nacionales de emergencia y demás, y hacía foco en lo mismo, hacía foco en qué comunicamos, cómo lo comunicamos. Eh, Pablo también lo dijo, me acuerdo, el año pasado en una entrevista en un semanario aquí en Uruguay, y creo que todos lo decimos, en Uruguay hay muy baja percepción de riesgo. Entonces, que eso lo venimos diciendo hace 20 años. ¿No? Las recomendaciones que damos cuando empieza la temporada de incendios forestales son las mismas recomendaciones que damos hace 20 años. Las recomendaciones cuando, y me voy del foco, que viene un temporal complicado son las mismas que hace 20 años. ¿No? Entonces, yo creo que la clave de todo lo que estamos hablando es entender el objetivo, que el objetivo es la población, que entiendan. En Chile, lo saben obviamente mejor los chilenos que yo, por los incendios fallecieron 132 personas. No sé si fue alguna más, pero creo que fueron 132. Eh, entonces, el foco, para entenderlo, el daño que le genera a la familia, porque a veces no nos damos cuenta de eso, que los incendios forestales, lógicamente, por lo general acá en Uruguay, son más de hectáreas, capaz que no afecta tanto, lejos de ser insensible, pero a veces no se mueren personas, sí pasa, pero a veces no se mueren personas, no fallecen personas. Eh, pero sí se afecta, obviamente, producción, se afectan hectáreas, se afectan inversiones, ¿no? Entonces, los focos de la comunicación de lo que hacemos, para mí es la clave de todo. O sea, todo lo que estamos hablando no sirve de nada si no pasamos una línea y decimos, esto se entiende. Para mí que ahí está lo más importante. El año pasado hicimos en el marco de la mesa de análisis de incendios forestales, donde están, como decía Patricia, todas las instituciones que de alguna manera tenemos algo que ver en prevención, en fuego, en, en toda esta temática. Hice una campaña de bien público, que fue la primera vez que creo que salía, y estaba bueno el concepto porque decía que, capaz que en Uruguay, como somos un país más agrícola ganadero, entendemos lo que es una hectárea, ¿no? Pero decía, en Uruguay en la temporada 21-22 se quemaron más de 33.000 canchas de fútbol. Pero entenderlo así, imaginarse el Estadio Centenario 33.000 veces, es importante. Yo no digo que por eso hubo menos incendios, lejos de eso. Lo que digo es ayudar con la comunicación y tratar de utilizar todos los instrumentos que el Estado y también los privados tienen a disposición para esto. Es la única forma de que de alguna manera poder cambiar la mirada sobre las cosas que nosotros estudiamos. Y digo la palabra estudiamos porque cuando veníamos para acá con Matías,
me decía que en Uruguay no hay muchos estudios desde el punto de vista académico sobre los incendios forestales. Entonces, de alguna manera también, instar, no es obligar, sino empezar a conseguir fondos y recursos. De hecho, yo estoy haciendo algunos intentos para que desde la academia también se estudie más, independientemente de los orígenes, independientemente de que todos sabemos que más del 95% de los incendios son producto de lo antrópico, son producto del accionar humano, todo más, también las consecuencias de los incendios. Creo que todos alguna vez vimos algún programa de televisión, algún noticiero, y lo llevo a algo bien tangible para entender, porque a veces hablamos de hectáreas y no entendemos, repito. Pero cuando sale una madre diciendo que se quedó con sus 3 nenes porque en su casa se incendió todo, ahí entendemos un poquito más, o al menos tenemos otra sensibilidad sobre lo que de alguna manera tenemos que comunicar. Yo repito, creo que la mayoría de los países, al menos lo que he hablado, ayer cumplí un año como director nacional de emergencia. Y creo que Uruguay no está mal en productos, en la parte técnica, creo que es muy fuerte. La Sociedad de Productores Forestales también tiene un rol importante en conjunción con el Ministerio de Ganadería, con la Dirección Forestal particularmente. Pero creo que estamos teniendo un dedo hace muchos años en la comunicación. Yo voy a seguir insistiendo en eso. Entonces, si no entendemos que la clave está ahí, nosotros podemos hacer gráficas, podemos mostrar cosas preciosas, que las vamos a entender solamente nosotros. Entonces, ahí está el problema para mí. Pablo me ha escuchado más de una vez hablar de esto y yo soy medio, obviamente le decía anteriormente, estamos generando algunas líneas de trabajo importantes en base a información en tiempo real, a replicar algunos instrumentos de sala de situaciones muy buenas que tiene el Estado de diferentes temas, a tratar de centralizar algo de información para luego poder descentralizarla con algo de valor. Pero hasta que los actores políticos, si me pongo de primera mano, no entendamos la importancia de esto, que termina siendo invertir antes para tener que poner menos plata después, porque la mayoría de los actores políticos pensamos en cuánto cuesta esto, cuánto hay que poner y si nos da o no nos da, ¿no? Porque a veces la mirada país termina achicándose en realidad a el presupuesto que podemos llegar a disponer, ¿no? Entonces, empezar a meter estos temas en la opinión pública, yo repito, la opinión pública no es salir en la televisión o hablar en las radios 5 minutos, la opinión pública es la conversación pública. Entonces, la única forma de cambiar arriba es que la gente abajo, todos los que vivimos en esta sociedad, en todos los países, hablemos de estos temas. Y a veces el impacto mucho mayor de lo que nosotros, el impacto mayor de creo que estos temas, es horrible, pero es la tragedia. Entonces, cuando está la tragedia, la gente se sensibiliza. Nos sensibilizamos todos por la tragedia. ¿Cómo hacemos para no llegar a la tragedia a veces, no? Bueno, yo creo que es fortaleciendo los niveles de comunicación, el trabajo en las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo en las comunidades, el trabajo también de estudio de la academia para entender las consecuencias, pero también los orígenes. Pues nosotros decimos, no sé si pasa en todos los países, entiendo que sí, pero siempre decimos, no, más del 95% de los incendios son producto del accionar humano. Y entonces, o sea, yo no soy ningún crack en esto, pero creo que todos lo pensamos hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿el problema quién es? ¿No? Entonces, asumir eso como un problema, para mí es lo importante. Yo estoy un poco, te diría, obsesionado con eso. Repito, creo que estas cosas para bajar la tierra es pasar una raya y no hablar en difícil para poder tratar de comunicarlas. Sin robustecer, fortalecer los servicios estratégicos que tienen los países, los servicios hidrológicos, meteorológicos, repito, los estudios de la academia pueden servir mucho, eh, tratar de compartir toda la mayor cantidad de información que podamos compartir con todos los socios regionales, con socios extra-regionales también, pero repito, si bajamos la raya y esto no se entiende, no sirve para nada. ¿No? Entonces, para mí, el foco personal y luego institucional es este. Ahora en octubre vamos a presentar la primera encuesta país sobre percepción de riesgo, ¿no? Que tiene la población, porque todos hablamos, pero es todo olfato. Entonces, si no tenemos instrumentos, si no tenemos información de qué sabemos, qué entiende la gente de las cosas que le estamos diciendo, no sabemos qué comunicar.
Entonces, todas las políticas que podemos hacer, todas las inversiones que podemos hacer, nunca van a ser suficientes porque no sabemos cómo plasmarlas en la realidad. Entonces, me parece que la clave, el desafío más importante, es la comunicación. Insisto en otra cosa, la preparación de las comunidades, la sociedad civil, y que hablemos en fácil, no hablemos en difícil. Nada, simplemente eso. Para mí el desafío más grande en todos los temas que tienen que ver con gestión integral de riesgo termina siendo la comunicación. Yo lo vivimos constante con Pablo, con Diego, que lo veo ahí. Cuando viene algún tipo de advertencia, naranja, amarilla, y nos preguntan en los medios, ¿cuáles son las recomendaciones? Otra vez te las tengo que decir. Hace 50 años estamos diciendo todo lo mismo. Entonces, el problema más claro, ¿cuál es? Que todavía, seguramente, esto no está metido en la conversación pública. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer es poner una conversación pública. Creo que eso es. Capaz que esperaban otra cosa que dijera, pero lo fui cambiando todo. Pero me parece que ahí está la clave del salto más cualitativo que vamos a hacer, sin desmerecer, lógicamente, todo lo académico, lo técnico, el fortalecer y robustecer, tanto con personal técnico como con instrumentos físicos. Ahora estamos en pleno proceso de adjudicación de radares meteorológicos. Nada, hay cosas importantes en Uruguay que se están haciendo desde ese punto de vista, pero también, si no sabemos comunicar todo lo que estamos haciendo, creo que el debe va a ser mucho más grande. Gracias, Santiago. No veo ninguna pregunta en el chat, pero ahí levanta una la mano Gastón. Y la otra yo tenía un par, las digo y después. eh, una es esto, que vos decís otra vez, decís qué significa, cómo trabajan con los medios, ¿no? Los medios hoy actualmente, medios formales e informales están distorsionando la comunicación que uno puede hacer con mucho esfuerzo. Y entonces, cómo se trabaja con los medios de comunicación para que sean socios en esta acción. Y la otra es si podés elaborar un poco más el tema de la encuesta de percepción del riesgo, que me parece que puede ser muy relevante. ¿Eh? No sé si querés contestar eso o que Gastón diga también su percepción. Si querés, ahí tiene algo que ver. Bien. Eh, dijo, habría que decirlo y se dijo, brillante el planteamiento de los defectos, ahora trabajar en soluciones, dice Norman desde Paraguay. Gastón, acércate acá por favor a hacer la pregunta, porque la gente del Zoom solo escucha por el micrófono de la computadora de Maru. Acá por el costadito. No sé si es una consulta o un comentario, pero cuando hablamos de colocar el foco en la comunicación, ¿están incluyendo la capacitación? Porque en Chile vimos, especialmente en el último incendio, que daba la impresión que la gente no conocía ciertos elementos que debería considerar dentro de un evento catastrófico como el que estaba ocurriendo. Entonces, falta la capacitación en los colegios primarios, también en los universitarios, y no solamente de saber de que no tienen que generar un incendio, sino que también cómo enfrentar, porque en Chile, en la región de Valparaíso, la gente en vez de salir, de evacuar, muchos ingresaban al lugar donde estaba el mayor peligro en busca de sus familiares. Y eso acrecentó mucho más, fueron 131 fallecidos, digamos. Así que era eso, era la consulta de eso, si tenían algunos niveles de capacitación que también tenían. Bueno, voy por orden. En relación a los medios, sí, se han hecho talleres desde la Dirección Nacional de Emergencias anteriormente. Un ejemplo claro de otro tema, pero que se hizo en conjunto con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente, sobre la gripe aviar. Hicimos un taller puntualmente también para periodistas sobre cómo comunicaban. No sé si se acuerdan, pero en Uruguay, en la costa de Rocha, aproximadamente hubo casi 1.700 lobos marinos muertos. Entonces también era importante comunicar por los efectos que podía llegar a tener, principalmente también el turismo y en el medio ambiente. Pero sí se trabaja desde ese lado, se trabaja como con cursos de sensibilización y también tratar de acercar un poco más estos temas, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes era volver a ser fuente de información oficial. Entonces, cuando nosotros decimos, pasa tanto desde el punto de vista hidrológico, meteorológico, desde el punto de vista de emergencias, es
nosotros nos regimos por la información oficial. Independientemente de todos los privados en todo ámbito que hay, en todos estos temas, yo creo que lo importante es seguir las recomendaciones del Estado, particularmente en estos temas. Yo la viví bastante complicada, pues me acuerdo que llegué y en marzo tuvimos que decretar una alerta roja, que era la primera vez desde este gobierno. Entonces, imagínate que no fue sencillo también hasta el proceso de comunicación, porque uno da por sobreentendido que los medios de comunicación, tanto prensa escrita como televisión y radio, tenían más claridad sobre estos temas y no. Entonces ahí yo creo que de alguna manera tenemos que hacer un esfuerzo un poco más sobre ayudar a capacitar, porque también son los socios, ¿no? Pues la comunicación es redundar, entonces redundar sobre los temas por parte de los medios de comunicación es súper importante. Sobre la encuesta de percepción de riesgo, hicimos un convenio con la Universidad Católica del Uruguay hace 3 meses, y ahí ya está en campo, lo está haciendo una encuestadora, creo que es Equipos Consultores, de aquí de Uruguay. Y en realidad era como, cuando llegué, el área de comunicación de la dirección me dice, che, tenemos una idea que, entonces lo que hice fue sacarle un cajón, una idea que estaba desempolvada, que me parecía que estaba muy buena, de ver realmente, más allá de lo que todos creemos, la hipótesis de que en Uruguay hay baja percepción de riesgo, era medirlo. Pues lógicamente la percepción de riesgo en Montevideo va a ser diferente a la de Dolores, ¿no? Lógicamente. Pero, a ver, en Montevideo había alerta naranja y había 70.000 personas infectadas. Bueno, hay cosas contra las que no podemos hacer. Pero creo que saber cuál es la percepción, ¿no? Son unas 35 preguntas, si no me equivoco, que hicimos en la encuesta, 36. Creo que va a ser bien importante como insumo para todos los actores estatales, por decirlo de alguna manera, que tenemos algo que ver en esto, sobre cómo tenemos al menos que focalizar un poco lo que queremos decir. Y lo otro, capacitación y demás, lógicamente que sí. Lo veo a Matías y se va a reír, pero Matías se recorrió más del 90% de las escuelas rurales de todo el Uruguay, ¿no? Tiene más kilómetros que la onda. Y, y- y también te estoy diciendo las escuelas rurales de educación pública que tienen un alumno. Entonces, hasta ahí fue Matías con el equipo, porque el alumno es el alumno, los padres, la maestra, la directora, la comunidad, porque a veces Patricia me dice que sí, pues, hoy lógicamente el Ministerio de Ganadería tiene hasta un rol más importante en esto y conoce de ese pueblito, de ese lugar, que cuando va alguien del Estado a dar una capacitación se junta todo el pueblo. Entonces, sobre esa capacitación desde el punto de vista educativo, sí, justo hace poquito nos autorizaron, lógicamente porque pedimos permiso a educación primaria para seguir. También estamos tratando de hecho tuve una reunión con el rector de la Universidad de la República, tuve también con el rector de la Universidad Católica para tratar de generar algún tipo de instancia, particularmente sobre estos temas. Después tenemos particularmente un área de capacitación, se llama capacitación género, y también sobre algunas plataformas virtuales se hacen bastantes cursos. Se hizo puntualmente un curso, está iniciando ahora un curso para maestros de Montevideo sobre gestión integral de riesgo. Y sí, o sea, yo creo que son las áreas a potenciar más grandes. De hecho, lo comentaba anteriormente, que un préstamo, la cooperación técnica de $150.000 del BID, una de las cosas más importantes es justamente la capacitación. Porque creo que es, que es, creo, de verdad, que creo que es la clave. Y insisto también con el tema género. Creo que el género es un tema clave para entender esto de una perspectiva de género por el hecho de, lo vi en la realidad, ¿no? Nadie me lo contó. Las que más sufren son, al menos lo hablo en ciudades, no en efectos de incendios forestales, son mujeres con niños.
por lo general están solos. Entonces, también ver cómo se diseñan los instrumentos de atención a la emergencia, de atención de la emergencia, con esa perspectiva de género, es importante. Nosotros solamente teníamos de asistencia dos tipos de kits, que es un kit de higiene personal y kits de higiene familiar, y ahora le sumamos un kit de infancia, porque lógicamente son cosas diferentes.